dominical. Estamos en la primera carta a los tesalonicenses y estamos viendo pues cómo el apóstol Pablo fue a predicar a Tesalónica. La predicación allí en ese lugar fue con muchas aflicciones porque Pablo estaba siendo perseguido, y en medio de la persecución él tuvo que predicar por lo menos 3 semanas, ¿verdad?, en conflicto con gente, judíos que no querían que se predicara el evangelio. Bueno, entonces hemos visto a través del primer capítulo que el evangelio fue predicado y una iglesia fue establecida. Ahora, en este tiempo no tenemos tanta persecución, ¿verdad?, para predicar el evangelio, pero los países tienen transformaciones, las leyes cambian y luego esas leyes pueden afectar la vida de la iglesia también. No sabemos si a lo mejor aquí en El Salvador algún día vamos a ser perseguidos. De acuerdo a cómo el mundo va caminando, se puede deducir que todo se va estrechando y la vida de la iglesia puede cambiar. Ahora entonces, pero nos da alegría ver una carta como esta en la Escritura, donde los creyentes de ese tiempo tuvieron el valor de enfrentar toda clase de situaciones, toda clase de conflictos, y a pesar de ello se mantuvieron como iglesia. Aquí en el tiempo de la guerra esta iglesia fue perseguida. Es más, se ventilaba que todos los creyentes de esta iglesia iban a morir, ¿verdad? El pastor lo mataron y luego pues también mataron a una hermana, y luego a lo mejor se ventilaba que todos los creyentes podían morir, ¿verdad? Pero siempre la mano de Dios interviene, y hubieron algunos hermanos valientes que tuvieron, bueno, esa actitud de ir y hablar con las autoridades que pasaba, pues. Entonces, en el tiempo que Pablo predicó en Tesalónica, estos hermanos creyeron. Pero lo que vemos aquí también es que en medio del conflicto la palabra de Dios se iba expandiendo. Fíjense bien que en Macedonia era una región donde había muchas ciudades, y Acaya también otra región donde había muchas ciudades, y sobre todo donde la influencia romana persistía. Ahora, a pesar de que estos creyentes estaban nuevos en el Señor, habían recibido el evangelio y no habían sido doctrinados totalmente. Es decir, las enseñanzas de Pablo, guiados por el Espíritu Santo, no habían trascendido, porque estaban poco a poco enseñando el evangelio y de repente tuvieron que huir a otra región. Pero entonces, a pesar de esta persecución y de ser nuevos creyentes, estos nuevos creyentes se fueron y predicaron con valor el evangelio a otras ciudades, y el evangelio se iba expandiendo, iba caminando. Entonces, en el capítulo 2 vimos cómo el apóstol Pablo también desarrolla o está dando una explicación de su ministerio, y cómo estos hermanos, ¿verdad?, a pesar de los conflictos que estaban viviendo, se mantuvieron firmes y dieron testimonio del evangelio. Ahora, entonces, es interesante pues para nosotros ver que cómo ha cambiado, ¿verdad?, todo ese gozo, esa alegría de predicar el evangelio se ha acabado. Ya no hay interés de los creyentes en predicar el evangelio.
Entonces, creo que lo que nos convendría quizás a lo mejor una persecución, ¿verdad? Tal vez así pudiéramos predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahora entonces, pero Dios tiene sus planes y Él sabe cómo lleva todas las cosas. Y la tarea nuestra sería continuar en medio de las circunstancias, predicar el Evangelio, ¿verdad? Continuar, seguir predicando sin detenerse. Pues eso es un llamado para todos, ¿verdad? Y vimos también que en el capítulo 2 el apóstol Pablo predicó el Evangelio a esa iglesia, pero no solamente se quedó predicando y como que era Pablo ¿verdad? Y los creyentes ahí y como que no había que hacer más. Más sin embargo, aquí vemos totalmente el carácter de un pastor o un apóstol que estaba preocupado por el rebaño, ¿verdad? Y es por eso que constantemente los pastores debemos de estar pensando en eso. ¿Cómo están los hermanitos en Cristo? ¿Cómo están los creyentes? ¿Cómo están viviendo la vida cristiana? ¿Están desanimados o están animados? ¿O qué dificultades están enfrentando? Entonces, el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2 dice, bueno, yo fui como una nodriza para los creyentes de Tesalónica. La nodriza es quien cuida a un niño. Entonces dice Pablo, yo cuidé a la iglesia, o estoy preocupado por la iglesia, como una madre se preocupa por sus hijos. Entonces, ese debe ser el carácter de los ministros de Dios, ¿verdad? O de los líderes. ¿Cómo están los hermanitos en Cristo? Y entonces, me decía el hermano Aníbal, ¿verdad? Sería bueno que, en la primera vez que fuimos a predicar aquí a Santo Tomás, me decía, hermano, pasemos a otro cantón, ya predicamos aquí una vez, pasemos a otro caserío. No, le digo, no vamos a pasar a otro caserío, vamos a continuar aquí, porque con una vez que se predica el Evangelio, prácticamente solamente se deja una semilla que no ha sido germinada, ¿verdad? Entonces, vamos a estar algunos meses ahí predicando el Evangelio y luego a lo mejor vamos a continuar en otro caserío. ¿Por qué? Porque el interés debe de ser que esa gente no solamente crea en el Evangelio, sino que de alguna manera nosotros podamos transmitir, ¿verdad? Y todas las enseñanzas o el tratado de Dios para cada creyente. Porque esa es la preocupación de Pablo aquí, ¿verdad? Pablo dice, bueno, apenas pude predicar el Evangelio, pero no pude continuar enseñando más. Y esa es la preocupación de él. Y si viene el adversario, el enemigo, con cualquier cosita, ¿verdad? Estos hermanos se pueden desviar y abandonar su vida de fe. Entonces, era poco lo que había predicado Pablo y es decir, no había avanzado mucho en la enseñanza. Apenas había clarificado el Evangelio, ¿verdad? Y algunas cosas a lo mejor de la seguridad eterna. Pero, entonces también Pablo dice aquí, en este capítulo 2 que vimos ya en el domingo pasado, dice que él estaba, preocupado porque los hermanos estaban en aflicción, pero dice, yo estoy preocupado porque de alguna manera tenía que exhortarlos y tenía que alentarlos a ellos. Las exhortaciones pues son correcciones, ¿verdad? Para los creyentes cuando de alguna manera estamos equivocados en algunos puntos bíblicos o en nuestra conducta hacia la palabra del Señor. Y alentarlo significaba, pues, ¿recuerdan aquel pasaje
que vimos, bueno, que muchas veces hemos leído, a lo mejor cuando Moisés estaba librando una guerra, ¿verdad? Estaban librando una guerra en el tiempo de Moisés. O me parece, no sé si Moisés habrá con derecho a corrección ahí, pero que le sostenían las manos, ¿verdad? Porque si bajaba las manos él, estaban perdiendo la guerra, y le sostenían las manos. Y había, bueno, estaba, pues sí, en el tiempo de Moisés fue Aarón y Hur le sostenían las manos. Entonces, para que las mantuviera en alto, y cuando las mantenía en alto, ellos estaban ganando la guerra. Y con las manos abajo la perdían la guerra. Entonces, esa es la misma idea que dice aquí, alentar a los hermanitos, sostenerlos ganando la victoria, ¿verdad?, de su fe en el Evangelio. Es decir, Pablo estaba preocupado para que estos hermanos, bueno, no se desviaran, sino que se mantuvieran firmes en lo que habían creído. Y ese debe de ser una constante de todo predicador, de todo ministro de Dios, o pastor o líder, de estar animando a los creyentes que no se vayan a desviar del Evangelio. Porque, bueno, eso pasa, ¿no? En algunos, bueno, algunos pueden decir, bueno, a mí no me afectó mucho la palabra de Dios, por eso cambié de forma de pensar, porque el hermano Jorge era el que enseñaba, no tenía mucho valor lo que él enseñaba, pero por eso quizás me desvié. Pero fíjense que en el tiempo de Pablo, algunos que andaban con él y que oían las predicaciones de Pablo y anduvieron estableciendo iglesias y todo eso, también algunos se desviaron. La enseñanza la habían recibido del apóstol, pero se desviaron. Ahora entonces, por eso debe de ser una preocupación por nosotros, o de nosotros, para con el rebaño, ¿no? De que no se desvíen, que se mantengan firmes y que aprendan la sana doctrina, de acuerdo a cómo está establecido en la Escritura. Y vimos que Pablo hacía esto como, dice, como las correcciones, como cuando el padre exhorta a sus hijos. Es que vemos dos cosas fundamentales aquí en el capítulo 2, ¿verdad? Una madre y un padre. O sea, eso es una metáfora, ¿verdad? Pero Pablo decía, bueno, yo fui como la madre y yo fui como el padre, guiando a los hijos. Pero también usa el aspecto fraternal en ese capítulo 2, aspecto fraternal. Así como, bueno, los hermanos tienen compañerismo con otros hermanos en Cristo. Es decir, cómo los creyentes deben de ayudarse unos con otros. Si un hermano está desalentado, otro hermano en Cristo también, ¿verdad?, animarlo. Si un hermano está en dificultades, a lo mejor familiares, el otro hermano, ¿verdad?, vamos hermanos, hagamos de esto, vamos hacia adelante, no nos quedemos. O si algún hermano tiene algún aspecto doctrinales y el hermano sabe, bueno, yo quiero demostrarle en las Escrituras el problema que está pasando, hermano. Y así, de esa manera, animar a los demás creyentes. Y vimos entonces en ese capítulo 2 tres aspectos fundamentales: el aspecto maternal, el aspecto paternal y el aspecto fraternal. Cómo las iglesias empezaron a preocuparse, o cómo los creyentes empezaron a preocuparse unos por otros. Entonces, son algunas cosas interesantes de que leemos en las cartas, cómo las iglesias fueron constituidas y cómo las iglesias progresaron en la palabra de Dios. Ahora entonces, y eso debe de ser ahora también, cómo las iglesias deben de progresar. Quizás no les hablo numéricamente, porque a lo mejor nosotros nunca pasemos de lo que somos aquí, ¿verdad? Pero, es decir, cuando vienen todos, somos como unos 80 hermanos aquí. Ahora entonces,
pero a lo mejor no pasemos de ese número. Pero la preocupación nuestra no es quizás el aspecto numérico, sino más bien nuestra preocupación es el aspecto espiritual, cómo aprender a crecer en la palabra, porque saben una cosa, si nosotros como iglesia nunca crecemos espiritualmente, nunca nos vamos a desarrollar más, porque aquel que se desarrolla espiritualmente, entonces la chispa del Espíritu viene a su vida y dice, bueno, ¿cómo es posible que yo no haga nada pues por la obra del Señor? Y fíjense bien, eso es el problema más grande que tenemos en esta iglesia, el desinterés. No tenemos interés en el progreso de la obra del Señor. Nos mantenemos ahí, ¿verdad? Y bueno, y algunos dicen, ¿para qué saber tanto? Y de todas maneras, ya los que van a predicar ya están, no hermanos, nosotros nos vamos a morir. Y quien va a continuar la obra aquí es el Señor, pero más sin embargo, Él va a usar personas, líderes, para continuar su obra. Y entonces, y esas personas y esos líderes son ustedes, ¿verdad? Ahora entonces, porque a lo mejor a algunos se le ocurriría, miren, como no tenemos pastor, ya se murió el pastor, ¿verdad? Mandemos a un hermano a estudiar ahí a Chinameca, al seminario, para que sea pastor y venga a pastorearnos. Les aseguro que sería no tan buena idea. Los pastores deben de salir de la misma iglesia y con la misma doctrina. Porque si traemos otro pastor que viene con una doctrina diferente, entonces va a ser un problema. Entonces, vemos aquí que eso debe de ser una preocupación nuestra también. En el capítulo 2, versículos 17 en adelante vamos a estudiar. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto nos preocupamos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ahora, Pablo había predicado allá y entonces él en la persecución pasó a Berea. Allí predicó también. Y en Berea lo escucharon y pusieron mucha atención al mensaje y muchos se convirtieron. Pero después hubo persecución ahí, pasó a Atenas. Y estando en Berea se quedaron los misioneros, pero Pablo se fue a Atenas y estaba solo ahí. Y luego el apóstol Pablo dice, bueno, mandó a Timoteo a que fuera otra vez a Tesalónica. Ahora entonces Pablo estaba en Atenas en este momento. Y Pablo por eso dice, separados de ustedes físicamente. Es decir, dice Pablo, yo estoy aquí, no puedo estar allá, en Tesalónica. Pero aquí dice, pero de corazón estoy con ustedes. La palabra corazón, aquí en las versiones más literales no dice corazón, sino en espíritu. Es decir, que espiritualmente estaba con ellos. Ahora entonces, y utiliza la palabra hermanos. Entonces Pablo estaba seguro que esa gente de ahí eran creyentes. Hermanos. Y la palabra hermanos debe de verse con mucha responsabilidad. Nosotros decimos hermanos, hermano aquí, hermano allá, hermano, pero verdaderamente los vemos como hermanos. ¿Será cierto que nos vemos como hermanos? Un hermano es aquel que tiene esa empatía, ¿no? En la familia. Los hermanos platican, los hermanos se ayudan, los hermanos a veces se exhortan también en los hermanos. Pero miren, entonces en los creyentes siempre hay esa dificultad de que no nos podemos ver con esa manera de ser,
debe tener esa empatía como hermanos en Cristo, ¿verdad? Ahora entonces, dentro de la iglesia tendremos que desarrollar todos esos aspectos importantes de la vida del creyente, vernos como hermanos. Fíjense bien que la palabra hermano viene, es originada del producto de la familia. Somos una familia. Y aquí en el mundo también hay familias que no se llevan, ¿verdad? Que no tienen esa empatía. Hay familias que no se llevan. De igual manera, a veces en las iglesias pasa lo mismo, pero ahora, fíjense, pero si hablamos de la iglesia, ¿de dónde proviene este nombre, hermanos? Hemos sido comprados con la sangre de Cristo y hemos sido salvos de la misma manera. O sea que, en otras palabras, provenimos del origen nuestro, y viene para todos de lo mismo. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo y nuestro origen proviene de Cristo. Todos tenemos la misma, fuimos de la misma manera constituidos hijos de Dios, por lo cual somos hermanos también. Ahora, en Juan dice que Dios nos dio potestad, en el capítulo 1, verso 12, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, somos hermanos de la misma familia. Por la sangre de Cristo, somos hermanos de la misma familia. Bien, pero entonces, debemos de verlo en ese sentido. Aprender también, y dice el apóstol Pablo, yo he sentido la necesidad de ir a verlos a ustedes, porque tengo ese amor para ustedes. ¿Cuánto amor tenemos los creyentes los unos para los otros como hermanos en Cristo? Bien, entonces, dice el versículo 17, separados de vosotros por un poco de tiempo. Es decir, ¿qué nos dice esta parte de este pasaje? Separados por un poco de tiempo. Es que las intenciones de Pablo no era dejar a los creyentes así abandonados, ¿verdad? Es decir, no era quedarse, Pablo decir, como aquí no se pudo, voy a seguir por otro lado, no. Pablo sabía que habían quedado creyentes ahí y dice, por un poco de tiempo, pero cuando puedo, voy a verlos. Y esa intención de irlos a ver, ¿qué era? Era el amor que sentía el pastor por las ovejas. Es decir, no quedarse ahí estático pensando, ahí vamos a dar los hermanitos, hay que ver cómo hacen, ¿verdad? Si siguen adelante o se quedan. No era la idea de Pablo así. Es más, esa iglesia fue establecida en persecución, y por eso el apóstol Pablo también dice, Satanás nos desafía, porque Pablo dice, Satanás nos ha estorbado. Eso lo estudiamos el domingo pasado, ¿no? Satanás nos ha estorbado para que no prediquemos a los gentiles el evangelio. Y entonces, esa ha sido la lucha constante, ¿no?, de Dios con el enemigo, ¿no?, que es Satanás. Ahora, vemos en el versículo 10, dice Pablo, estoy separado de ustedes por un poco de tiempo, pero espiritualmente estoy con ustedes. Y dice, y tanto más procuramos con mucho deseo. Fíjense bien en la otra palabra aquí. ¿Cuál era el pensamiento de Pablo y los sentimientos de Pablo aquí? Para ver a los hermanos, con mucho deseo. Así pensamos nosotros, hermanos, tengo deseo de ver a los hermanos. Con mucho deseo significa el deseo de ir y tener compañerismo con otros hermanos.
Entonces me cuenta mi hijo que allá en Estados Unidos el culto, bueno, termina a las 12, bueno, el domingo termina a las 12. Pero llegan hasta las 2 de la tarde ahí en el templo. ¿Y qué? Platicando, teniendo compañerismo con los hermanos y hablando de algunas cosas, ¿verdad? Cómo hacer que la obra prospere y todo eso, porque como ellos trabajan entre las semanas no tienen tiempo de tener reuniones. Y ellos dicen, bueno, y de repente llegan platicando 2 horas más de lo que es el culto. Y aquí nosotros a las 11:30 y de repente, en cuestión de minutos, la iglesia ha desaparecido. Desapareció la iglesia. Ahora entonces, no nos gusta tener compañerismo. Ahora entonces, pero Pablo dice, bueno, deseo ver, bueno, es mucho deseo de verlos. Es decir, deseo de estar con ellos. Y versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, el deseo de Pablo era visitar a los hermanos, pero ¿qué fue lo que pasó? Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál era el problema? Miren que el problema se había centrado en el apóstol Pablo. Los demás creyentes se quedaron en Berea predicando el evangelio y no les pasó nada. Pero si Pablo iba allá estaban los judíos esperando. Es más, de Tesalónica pasaron a Berea a perseguirlo. Entonces, y esa era la manera, ¿verdad?, de persecución que tenía el apóstol Pablo. Pero muchas veces he deseado ir a verlo, pero va a haber el momento, ¿verdad?, oportuno para ir. Bien, ojalá que este estudio nos ayude a desarrollar, ¿verdad?, también la práctica de nuestra vida cristiana. La práctica de nuestra vida cristiana. Ahí está el hermano Beto para mañana, ¿verdad?, o ahora. Ahí está el hermano Beto operado. A ver, ¿cuántos van a ver? No, como ahí está la comisión que siempre sale, va. Que ellos vayan. No tiene que ser así. Es más, ni queda lejos, ¿verdad?, porque a una cuadra nos queda de aquí. Ahora entonces, podemos entonces, esta palabra debemos aplicarla en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida. Ahora entonces, y dice el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? Pablo está hablando, ¿verdad?, con metáfora aquí. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona que me gloríe? Fíjense bien, es una pregunta que hace Pablo. Y aquí viene para los evangelistas, un mensaje para los evangelistas. Los evangelistas, cuando salimos a predicar y andamos llevando el mensaje del evangelio, y nosotros decimos, bueno, ¿y qué importancia tiene esto, pues? Y algunos a lo mejor se desaniman porque le hablan a la gente y no ven resultados. Mas sin embargo sabemos que los resultados los da Dios, ¿verdad? No los da el hombre. El Espíritu Santo es quien hace la obra. Ahora entonces, y algunos, ¿verdad?, pero alégrense aquellos que cuando predicaron el evangelio fueron los instrumentos que Dios usó para que otros se convirtieran al evangelio. ¿Sabe qué dice Pablo? ¿Cuál es mi gozo? Pues que estas personas se hayan convertido, que sean creyentes y que ahora alaban a Dios. ¿Sabe qué pasó en el capítulo 2 que estudiamos? Estos tesalonicenses, ¿cómo era su vida antes de ser salvos? Dice que eran idólatras.
eran idólatras, tenían sus propios dioses, es más, y eran idólatras de dioses humanos. Pero de esa manera de pensar cambiaron y dice, bueno, ahora servimos a un Dios vivo, a un Dios que verdaderamente se debe alabar y se debe glorificar. Y cuando esa convicción se da en la vida de un ser humano, y ahora dice, ahora creo el Evangelio, que Cristo murió por mí, por mis pecados, y creo pues que ese sacrificio de Cristo fue suficiente para mi salvación. Ahora, y eso crea la convicción en una persona, para darse cuenta de que es salvo. Pero ¿sabe qué? El instrumento que Dios usó es un predicador. Porque la conversión, quien la hizo fue el Evangelio a través del Espíritu Santo, dando convicción. Pero el instrumento para que predicara fue una persona. Y dice Pablo, yo como instrumento que prediqué el Evangelio en Tesalónica, mi gozo y mi corona son esos creyentes que se convirtieron. Imagínese usted, a lo mejor, yo no lo sé, ¿cuántos de ustedes han predicado y a lo mejor le han hablado a una persona que se convirtió al Evangelio? Y dice aquí, en el versículo también, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice Pablo, esa va a ser mi corona, mi gozo, cuando Cristo venga a recoger la iglesia. Esa va a ser mi corona, mi gozo, mi alegría de ver a otros. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, hermanos, allá nos vamos a ver. Amén, hermanos, nos vamos a ver, ¿sí o no? Sí, nos vamos a ver. Ya estudiamos en la transfiguración, en Marcos, ¿verdad? Que Moisés y Elías se podían ver. Ahora, habían pasado muchísimos años de que Moisés había muerto. El apóstol Pedro y Juan y Jacobo, ellos ni pensaban por nacer cuando Moisés murió. Pero ¿conoció Pedro a Moisés y a Elías? Conoció. Ahora, ¿significa que nos vamos a conocer nosotros allá? Sí. Ahora entonces, y usted va a poder ver a aquellos creyentes a los cuales les predicó el Evangelio y se va a alegrar. Dice, bueno, yo fui un instrumento para llevar el Evangelio a esa persona y la persona creyó. Y entonces me alegro, me gozo, ¿verdad? Por haber hecho eso. Y a lo mejor se le acerca a un creyente, hermano, le agradezco por haberme predicado, porque el Señor lo usó a través del Espíritu Santo para que yo me convirtiera, y por eso estoy alegre aquí con ustedes. A lo mejor pueda que pase eso también. Bueno, entonces Pablo dice, mi corona y mi gozo son los creyentes que al predicar el Evangelio se convierten. Ahora, y en el tribunal de Cristo, yo me pongo a pensar, me imagino, a veces, cuando estoy leyendo los pasajes me pongo a pensar. Y me quiero meter ahí en el pasaje y digo, bueno, en el tribunal de Cristo se van a dar muchas cosas maravillosas. Muchas cosas maravillosas. En la alegría de ver a los demás creyentes. Aquí, miren, nos da problema el querer ver a los demás creyentes. Hay que ir a visitar a fulano de tal. Ay, es que ese hermano yo no tengo mucha confianza. Pues para que agarre la confianza lo mandamos, ¿no? Para que agarre la confianza. Es que ahí cuesta entrar. No, pues no, hay que ir, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que aquí nos cuesta, pero allá en el cielo va a ser todo diferente, ¿verdad? Todo diferente. Allá nos vamos a querer estar juntos. Y yo me transporto al milenio, al reino milenial,
andar con Jesús allá, en el reino milenial, ¿verdad? Porque dice que donde esté Jesús, ahí vamos a estar nosotros también, ¿verdad? Bueno, y bueno, no solamente dice la palabra, y estaremos con Él para siempre. Significa que desde que nos lleve en el rapto de la iglesia de ahí, ya no nos desprendemos de Cristo. Nos vamos con Él de una vez y para siempre. Entonces, aquí, hermanos, a lo mejor no nos gusta estar juntos, pero allá vamos a querer estar juntos. Ese es un gran cambio radical que se va a dar. Ahora, entonces, y dice, entonces en este versículo 19, debe de ser un versículo que debe motivarnos a los creyentes, predicar el Evangelio a otros, predicar el Evangelio a otros. Y mire, qué bonito, ¿verdad? Cuando uno le está hablando el Evangelio a los demás y la gente está atenta, oyendo y preguntando. Y uno puede ver a los hermanos que cuando está presentando el Evangelio le va el miedo. Y la gente no sabe nada del Evangelio. Allí no hay miedo. Y uno le pregunta a la gente y la gente no sabe. Entonces, y vemos que debe de ser un versículo motivador para nosotros, porque ese será el gozo y la alegría que tendremos allá en el cielo con el Señor y con los demás hermanos en Cristo. Bien, entonces, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo dice, debido a lo anterior, ¿verdad? Aquí la palabra por lo cual es como una referencia a lo que ha pasado antes. Debido a lo anterior, no pudiendo soportarlo, nos acordamos quedarnos solos en Atenas. Es decir, el apóstol Pablo se quedó en Atenas. Pero ¿qué más hizo ahí? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Este versículo 2 tiene mucho que decir, ¿verdad? En primer lugar, enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios. Es decir, Pablo dice, nos quedamos en Atenas, pero enviamos a Tesalónica a Timoteo. Y Timoteo era un joven, un nuevo creyente, ¿no? A través de la Escritura nos damos cuenta que su mamá y su abuela habían influenciado en la vida de este hombre, pero el judaísmo, habían enseñado el judaísmo. Ellos eran muy seguidores de Dios, ¿verdad? Pero cuando Pablo lo contacta, le enseña el Evangelio y le enseña la sana doctrina. Y ahora, cuando anda con Pablo, dice, bueno, lo mandamos. ¿Y cuál es el término que utiliza Pablo aquí en el versículo 2? Servidor de Dios. Servidor de Dios. ¿Qué es un servidor de Dios, hermano? La palabra servidor aquí es la palabra diaconía, que significa diácono, ¿verdad? Ahora, un diácono es un servidor de Dios. Ahora, y aquí dice Pablo, él es servidor de Dios. Y lo enviamos allá a la iglesia para que vaya y ministre a los creyentes de allá. Es decir, aquí vemos muy claro que Timoteo fue tomado por Pablo, enviado para ministrar a esta iglesia. Y además de servidor, también
colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Qué más hacía Timoteo? Colaborador en el Evangelio. ¿Qué significa entonces? Que Timoteo predicaba el Evangelio, predicaba ese mensaje, ¿no? Y por eso a veces quizás nosotros, hermanos, con el propósito de que a usted se le grabe ahí, ¿verdad?, en su mente, le estamos hablando constantemente del Evangelio, porque va a ser oportuno que en un momento usted tiene que hablar del Evangelio, tiene que hablar del Evangelio. Ahora entonces, porque el que es creyente debe de aprovechar las oportunidades y no desperdiciarlas. En cualquier momento que sea oportuno, hay que llevar el Evangelio. Ayer que fuimos allá a Santo Tomás, llegó un anciano y dijo el anciano, ¿verdad? Creo que de aquí para allá casi no va a llover ya, porque yo el 1 de enero miro el oriente, dice, hay nubes, es que el invierno va a ser bueno. Y miro allá el volcán, si el volcán tiene como un lagarto, dice, con la boca abierta, está pidiendo agua. Está pidiendo agua. Y es señal que va a ser bueno el invierno. Así que el 1 de enero, fíjense hermanos, que va a haber un buen invierno el otro. Ahora, entonces, pero lo que quiero llegar es que le dice el hermano Aníbal, ¿verdad? Ustedes conocen las señales de los tiempos, pero ¿sabe cómo ser salvo? No, sí, el lagarto tiene la boca abierta. Bueno, le cambiaba la plática. Hay gente que no quiere oír el Evangelio. Cambió la plática. Y las nubes deben de estar en oriente. Y como hoy no hubo nube ni hubo caimán, por eso es que no está lloviendo. Ahora entonces, pero hay gente que sí le gusta escuchar el Evangelio, porque se da cuenta. Hay gente que se da cuenta que mucho tiempo fue engañado. Y hay gente que le dice, bueno, ¿cómo es posible que todo el tiempo me han dicho lo contrario? Y esta es la gente que despierta, ¿no? Y tiene esa comezón de oír la palabra de Dios. Y por eso nosotros, ni tardos ni perezosos, hermanos, hay que hablarle a la gente del Evangelio. Dice que Timoteo era colaborador en el Evangelio de Cristo y también fue enviado para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Y qué es la confirmación? Pues, ¿qué es la confirmación? La iglesia tradicional dice que la confirmación, yo como vengo de ahí, ¿verdad? La confirmación es por 3 veces le echan agua a la gente, ¿verdad? Uno, le echan el agua allá a la gente nada más con la familia y los padrinos que buscan, y dice, bueno, es para que el maligno no lo toque, para eso, ¿verdad? Es la idea. Luego lo bautizan. Entonces, el bautismo, ¿verdad? Es con el propósito de que ingrese a la fila del cristianismo. Bautismo es como cuando dice bueno, la gente ahí dice, bueno, ya sos un creyente, pero ellos no le llaman creyente, le llaman, sos un católico, ¿verdad? Pero la tercera vez, él dice, bueno, es para ver si realmente aquella persona desea continuar, ¿verdad?, en el camino del catolicismo. Y cuando se somete a eso, está diciendo que sí. Pero aquí la confirmación de la que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, él iba a ver si se mantenían firmes en las doctrinas que les había enseñado el apóstol Pablo cuando predicó allí, si se mantenían firmes en el Evangelio. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo tenía este concepto, que si una persona ha oído el Evangelio
pero luego cree otra cosa, además del Evangelio para la salvación. Entonces dice Pablo, entonces creyeron en vano. Ese es en el capítulo 15 de 1 Corintios. Me gustaría que leyéramos ahí. Pablo dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice en el versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Entonces Pablo dice, si retienen la palabra que yo les he predicado, y que era lo que Pablo les había predicado. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces Pablo dice, si retienen este mensaje y lo creen, son salvos. Y no, ayer hablábamos con una señora, la hermana Gema le presentó el Evangelio. Y ya los otros hermanos le habían dado, quizás que ya como unos 4 mensajes. Pero la hermana Gema le dice, ¿por qué usted es salvo? Le introduce el Evangelio. Pero la señora dice, si obedezco. La palabra de obedecer, ¿a qué concepto nos lleva? ¿Obedecer qué? A lo mejor los 10 mandamientos, a lo mejor obedecer los reglamentos de la iglesia o obedecer cualquier cosa. Pero la hermana le dijo, no, la palabra obedecer quizás no es el concepto más adecuado, y le presentó el Evangelio. Al final le pregunto, ¿por qué es que salva? Por obedecerme. Por obedecer. Pero le pregunto, ¿obedecer qué? Si creo en el Señor. O sea, cambió, ¿verdad? Un poquito. Cambió un poquito ya el concepto, ¿verdad? Si obedezco, ¿y el que va a obedecer? Yo pensé que ya iba a decir los mandamientos de cosas. No, si obedezco, que creo en el Señor. Entonces ya avanzó un poquito, ¿verdad? Cree en el Señor. Entonces, pero le seguimos preguntando, ¿pero qué es lo que cree? ¿Se cree que Cristo murió por usted, por sus pecados? Sí, yo creo. Y por ahí nos fuimos, ¿verdad? Ahora, pero el apóstol Pablo le mandó a Timoteo para ver si estos hermanitos se mantenían en la doctrina, ¿verdad? En la doctrina. Y esa es la preocupación nuestra también, ¿verdad? Cuando estamos instruyendo a los creyentes, que la doctrina se mantenga. La doctrina se mantenga. Porque ya nos pasó una vez aquí en la iglesia, un hermano creyó en el Evangelio y bueno, y se mantuvo en la iglesia como por 2 años. Se bautizó, ¿verdad? Y nosotros le enseñábamos el Evangelio constantemente. Y de repente dice el hermano, me voy a ir para otra iglesia, hermano, me dijo, ¿verdad? Porque fíjense que allá yo veo que aquí ustedes son muy tristes, ese es el concepto que llevaba de nosotros, son muy apagados. En esa iglesia es alegre, yo quisiera estar en una iglesia alegre. Y yo le expliqué, mire hermano, pero la doctrina es diferente. Allá le van a enseñar otras cosas, le van a enseñar lo contrario a lo que nosotros le hemos enseñado. Y él dijo, pero no importa hermano, si no me gusta me regreso para acá. Bueno, vaya a probarle. Entonces, y cuando estuvo allí como por 3 semanas, lo encuentro y le pregunto, ¿y cómo le va en la iglesia donde se congrega ahora? Mire, me dice que me voy a salir de ahí. ¿Y por qué? Porque esos hermanos solo profetizando en contra de mí pasan, me dice. Y entonces ya no me gusta, Entonces, pues sálgase de ahí, vamos para la iglesia otra vez. Pero dijo, pero no, me dice que me voy a congregar en la católica otra vez. Como un cangrejo para atrás, ¿verdad?
Es decir, lejos de avanzar, se volvió para atrás. Y ustedes creen que son los únicos aquí en Chapeltique, en El Salvador. No, si en la Biblia encontramos también que otros cangrejos habían ahí. Fíjense los que andaban con Pablo, Alejandro, ¿verdad? Ese Alejandro se volvió en contra de la doctrina. Ahora entonces, por eso es la preocupación nuestra, ¿no? Y Timoteo dice, va a confirmarlo. Y utiliza la palabra exhortarlos también. Dos cosas, confirmarlos y exhortarlos. ¿Y para qué sirve la exhortación? Para cambiar los aspectos equivocados que ellos a lo mejor creían. Porque imagínense una iglesia que solamente se les había predicado unas 3 semanas, ¿verdad? Es decir, no tenía mucho fundamento y se quedan solos, sin pastor. Y entonces, ellos para caminar en el Evangelio necesitaban ser alentados, ¿no? Animados, o explicarles acerca de la vida cristiana, cómo caminar en la fe. Entonces, era muy poco. Entonces Timoteo iba a pastorearlos unos días ahí para saber cómo estaban. Y entonces, la preocupación de Pablo era que se hubiesen desviado, que se hubiesen desanimado. Así como el apóstol Pedro, ¿verdad? Y los demás discípulos, cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Cuando Cristo murió, ¿qué hicieron Pedro y los demás? Cada quien para su casa. Y no, ya no insistían en la doctrina. Pedro ni fue líder ahí en ese momento difícil, no, ni Juan. Entonces, y cuando Jesús aparece resucitado, los haya pescando, lo que estaban haciendo antes. Y ese podía ser el temor de Pablo, que los hermanitos quedaban nuevecitos ahí, y como no tenían mucho fundamento, se hubieran ido al mundo otra vez. Pero ¿sabe qué? Entonces para eso iba Timoteo, para corregirlos si realmente estaban equivocados. Los iba a exhortar con respecto a vuestra fe, o sea, con respecto a la fe que ellos tenían, ¿verdad?, en el Señor Jesús, o en las doctrinas que ellos habían recibido. Entonces es importante, hermanos, que después de que las personas creen en Cristo, hay que continuar con el discipulado, ¿no? Puede continuar con el discipulado. Entonces, y el discipulado se da en la escuela bíblica dominical todos los domingos. Por eso no dejen de venir. Vengan todos los domingos. Ahora entonces, bueno, y tenemos estudios entre la semana donde también se habla de doctrina. Ahora entonces, y dice en el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ahora, hermanos, entonces Pablo dice, bueno, es posible que estos hermanitos, fíjense bien, a través de la persecución que estaban viviendo, se fueran, ya no quisieran ser creyentes. Y yo veo la gran valentía de esta gente en ese tiempo, ¿no? Que a pesar de la persecución no se movieron, mantenieron firmes en la fe. Y dice, a pesar de la persecución, la preocupación de Pablo era, bueno, si lo están siendo perseguidos, a lo mejor se acabó la iglesia. Ahora entonces, y ese era lo que motivaba a Pablo mandarles a Timoteo. Pero Pablo dice, pero no es que los creyentes no van a sufrir tribulación. No es que los creyentes no van a sufrir, porque aquí en este versículo, en la parte B, dice, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Es decir, Pablo cuando les predicó el evangelio ahí en Tesalónica, les dice,
nosotros vamos a padecer tribulación. Entonces los creyentes no se deben desanimar ni desalentar, porque si padecemos tribulación, bueno, la Biblia nos ratifica, ¿verdad?, que no somos la excepción. Si aquí en esta iglesia algún día sufrimos persecución, no somos la excepción. Es decir, vamos a sufrir tribulaciones. Ahora, entonces, y esto lo decía Jesús cuando predicó, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. Significaba que la paz que recibíamos nosotros en medio de las tribulaciones nos mantenían firmes, y a pesar de esas situaciones, la paz del Señor nos daba el valor para soportar la tribulación. Ahora, me gustaría que antes de terminar el estudio leyéramos un versículo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 10 el versículo 17 y versículo 18. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a sufrir los creyentes, hermanos, juntamente con Cristo. Ahora, pero el versículo 18, ¿qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones que tenemos en este tiempo presente no son nada comparables con lo que ha de venir por delante. Es decir, lo que ha de manifestarse cuando Cristo venga y lleve a la iglesia. Ahora, aquí a veces nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana, una cosita muy pequeñita a veces nos aflige. Y lo vemos como un gigante, lo vemos como lo más grande que nos está pasando. Pero fíjense bien, dice aquí, eso más grande para ti, esa aflicción más grande, esa situación que estás pasando tan grande que la ves en tu vida, no es nada comparable con lo que ha de venir, es decir, con el gozo y la alegría, la felicidad que van a tener los creyentes, o que vamos a tener los creyentes en el futuro, en la presencia del Señor. No es nada comparable, ¿verdad? No es nada comparable. Las madres, cuando van a dar a luz, en el momento del parto dicen, no vuelvo a tener otro, porque tienen los dolores grandes, siendo, ay, ya no aguanto, me duele, lloran, ¿verdad? Y algunas gritan, ¿verdad? Y entonces todo el mundo se da cuenta que está teniendo el niño, ¿verdad? Porque grita. Y ven al marido que se asoma por ahí, por culpa tuya estoy así, ¿verdad? Pero de repente nace el niño, ¿verdad? Y cuando ve el niño, se le olvida, ¿verdad? Se le olvida el dolor. Y se pone a sonreír y le da alegría y el gozo. Y dice, ¿verdad? Qué guapo, qué bonito mi niño. Qué bonito nació. Y empezamos a revisarle la manita y dice, está perfecto, no tiene ningún problema, ¿verdad? Y ¿sabe? Se le olvidó el dolor del parto. A los 40 días está embarazado otra vez. Bueno, entonces, le damos la honra y la gloria a Dios porque este pasaje nos anima y nos exhorta que nosotros ahora en el tiempo presente no tenemos a lo mejor esa tribulación que estos creyentes estaban pasando. Y nos anima a poder predicar el Evangelio.